Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con la receta cada vez más usada entre los políticos de cara a las presidenciales. Lanzarse para sonar. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es viernes 12 de septiembre. Efraín Cepeda se convirtió en uno de los opositores más férreos del presidente Gustavo Petro desde la presidencia del Senado que dejó en julio, y de ahí saltó a ser aspirante presidencial. Este político conservador, barranquillero él, lidera en su partido la apuesta para una coalición de muchos tradicionales para pelearle al pacto histórico en 2026. Tiene de su lado la atracción de las estructuras de su partido, pero la apuesta puede que no sea llegar a la Casa de Nariño. Hoy hablamos de cómo Cepeda apalanca su candidatura y de paso la unión de los tradicionales de cara al Congreso y las presidenciales. Ever Mejía está cubriendo estas candidaturas de cara a 2026 desde el Caribe. Muchas gracias por volver por acá. Gracias a ti por la invitación, Tatiana. Cuéntanos primero qué tipo de candidato es Efraín Cepeda. Lo hemos visto por mucho tiempo en el Congreso y también en el Atlántico. Y bueno, Cepeda es un candidato que se va a apalancar en las estructuras del Partido Conservador, que está lleno de caciques políticos como él. Cepeda tiene 8 periodos en el Congreso y siempre ha hecho política tradicional, que es la que se hace pues con maquinarias, con puestos en entidades públicas. De hecho, él lanzó su candidatura desde el Tolima, de la mano del senador Óscar Barreto, otro conservador y político tradicional de ese departamento. Y en cuanto al tema ideológico, Cepeda se había mostrado como de centro derecha o una derecha institucional más cercana al santismo, pero ahora está un poco más radicalizado. Hace unos días, cuando el presidente Petro se quejó por la elección de magistrados, Cepeda puso un trino diciendo que ahora dígalo sin llorar. También se reunió con el expresidente Álvaro Uribe antes de anunciar su candidatura y es elogiado por figuras como Abelardo de la Espriella. En ese sentido, ¿qué tiene Cepeda para mostrar, o mejor dicho, para diferenciarse de otras candidaturas también de derecha, también antipetristas, como, no sé, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella? Bueno, digamos que la candidatura de Cepeda viene de su paso por la presidencia del Congreso, donde el propio presidente lo graduó como uno de sus principales enemigos o opositores. De hecho, lo llamaba HP, el jefe de la banda, y en las manifestaciones petristas, incluso en Barranquilla, la ciudad natal de Cepeda, siempre había afiches contra el entonces presidente del Congreso. Y entonces, para decir que su distintivo con otros candidatos de derecha es que pues, el propio presidente Petro fue quien lo posicionó. Y Cepeda se lanzó mostrando como su principal virtud política que él sí sabe ganarle a Petro, por lo sucedido durante esa presidencia en el Congreso. Cepeda le ganó un pulso político al presidente al hundirle la consulta popular. En ese momento Cepeda hizo una jugadita de cerrar la votación justo cuando el hundimiento de la consulta iba ganando. Hay que decir que en todo caso fue un triunfo parcial porque tras hundir la consulta se aprobó una reforma, la reforma laboral del gobierno. Al inicio tú decías que Cepeda se inserta en esta coalición más amplia de partidos políticos tradicionales y que él quiere que el uribismo también entre en esa coalición. ¿Cuál es la idea de armar esta consulta que es de derecha, pero también de partidos tradicionales y de candidatos por firmas? Así es, Tati. Cepeda ha sido uno de los principales impulsores de una coalición de centro derecha o derecha que están armando los partidos tradicionales. Ellos se reúnen periódicamente en la casa de César Gaviria, el jefe del Partido Liberal. Allí va Alex Vega y Clara Luz Roldán, los jefes de la U, y va el propio Cepeda con Nadia Ablel, que son conservadores. Ahí la apuesta es hacer una consulta en la que quepan todos los candidatos anti-Petro. En las últimas reuniones han participado delegados del Centro Democrático, de Cambio Radical y del Nuevo Liberalismo. Ellos no han confirmado su ingreso en esta coalición, pero estar reunidos allí ya da señales de hacia dónde van. Y pues la apuesta de esta gran coalición es que allá aterricen pues, candidatos independientes que están recogiendo firmas como Juan Daniel Oviedo o David Luna, también que aterricen candidatos que no tienen partido como Carlos Felipe Córdoba, y bueno, y ahora se insertan candidatos que vienen del corazón de los partidos, como es el caso de Efraín Cepeda. Entonces ahí hay como una mezcla de muchos sectores tradicionales y políticos que están sin partido. La consulta del poliamor le llama La Silla Vacía. Ahora, Efraín Cepeda se lanza de precandidato presidencial para ganar. Pues bueno, él va a hacer el ejercicio viendo qué aceptación logra, cómo le va en las encuestas.
pero digamos que esto se va a terminar definiendo en noviembre, cuando ya se pueden hacer encuestas oficiales o públicas. Ahí se verá la intención de voto que tiene. Si no despega, yo creo que él será sensato y se bajará, pues, pero todavía hay que esperar. Recordemos que hace 4 años el Partido Conservador llevó candidato a la consulta de derecha, era David Barguil, tenía un perfil similar a Cepeda, senador costeño, con estructura política, quedó tercero con 629.000 votos por encima de Enrique Peñalosa, un político con más recorrido. Hay que ver cómo le iría a Cepeda en esa eventual consulta. Pero bueno, ya lo que se menciona en su grupo y en la política local es que, digamos, la fuerza de Cepeda no es tanta en este momento, entonces podría aspirar, si el presidente es de derecha, a tener un rol de ministro de ese gobierno o a ser candidato a la gobernación del Atlántico en 2027. Es que justamente en esa línea, Ever, en este año pues hay una avalancha de lanzamientos a la presidencia por todos lados. Ayer justo se estaba lanzando el exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, también por esta consulta multipartidista, y se suma a Cepeda a esta larga lista de precandidatos. Pero también hay una tendencia, una maña de los políticos de lanzarse no para ganar, sino para medirse, para luego encabezar la lista al Senado o, como dices, tener puestos en el siguiente gobierno o competir en las regionales. ¿Este tipo de estrategias funcionan? Sí, Tati, de funcionar ha funcionado, porque Marta Lucía Ramírez se volvió la primera vicepresidenta del país por una consulta de la derecha que ponía el segundo como fórmula del que ganó, que fue Iván Duque. Carlos Amaya apalancó su candidatura a la gobernación de Boyacá con la consulta de centro, en la que quedó de tercero, y además se posicionó como un actor nacional, que antes no lo era. Y bueno, esas estrategias también unifican a los partidos de cara a las elecciones al Congreso, y si gana el candidato de esa coalición, pues tendrá unas curules altas. Entonces el papel de Cepeda de actuar como un puente entre esa coalición y otros partidos con fuerza electoral le eleva el estatus y le ayuda a posicionarse y a tener un rol de decisión en el futuro. Seguiremos entonces muy pendientes de cómo va este largo camino hacia mayo de 2026. Muchas gracias por pasar por acá, Ever. Gracias a ti, Tati, un abrazo. Y arranque el día con esta movida. Sigamos en el Caribe y en modo electoral, porque en el pacto histórico andan recogiendo apoyos de precandidatos de la coalición. Uno de esos es Daniel Quintero. Ya los del Clan Torres le hicieron un evento en Barranquilla y en Magdalena tuvo una reunión con ex aliados de Carlos Caicedo, el exgobernador del movimiento de izquierda Fuerza Ciudadana. Y en Cesar, algunos cuadros del pacto también le armaron un evento. Eso sí, en todos estos lados también se pelean los apoyos a otras candidaturas, como la de Gustavo Bolívar. Lea esta y todas las movidas de poder en lasillavacía.com. También va a encontrar estas movidas en nuestras redes, en el en vivo y en el canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos volvemos a escuchar el lunes. Gracias por llegar hasta acá. Todos los días en este canal de La Silla Vacía vamos a tener información política para ampliar la conversación y el debate. Arrancamos como huevos revueltos con política, siguen las charlas de la redacción, la siguiente movida, documentales y mucho más. Suscríbase, active la campana. Estamos en una campaña para llegar a más seguidores y seguir creando comunidad. Nos vemos pronto.